Y en la clase del día de hoy vamos a aprender sobre la adición y sustracción en números naturales. Para ello vamos a empezar con la operación de la adición. No debemos de olvidar que cuando hablamos de la adición, hablamos de esa acción que consiste en agregar, agrupar, añadir. A eso es lo que nosotros llamamos adición. En otras palabras, pues la adición es la operación en la que vamos a aumentar, vamos a incrementar, ¿no? Eso es la adición. También es importante que tú recuerdes que los elementos de la adición pues están conformados por los siguientes. Los números que queremos sumar. En este caso queremos sumar 13 más 25 más 58, pues esos números que nosotros queremos sumar pues van a ser considerados como los sumandos. No te olvides subrayar las partes que se está subrayando. 2. El signo para identificar la operación. En la operación de la adición pues todos tenemos conocimiento que viene a ser el signo más, ¿no? La crucecita. Esa es el signo que nos permite identificar que estamos hablando de la adición. El resultado de la operación, entonces cuando ya hallamos el resultado, en este caso vendría a ser 98, pues a ello le llamamos suma total. ¿Sí? Esos son los elementos de la adición. Ahora, la operación de la adición pues presenta propiedades. Propiedades vienen a ser aquellos enunciados matemáticos que se van a cumplirse dentro de todo el conjunto de los números naturales y también dentro de la operación de la adición. Por eso es que tienen el nombre de la propiedad. Vamos a empezar. La primera propiedad, su nombre es la propiedad de clausura. Y la propiedad de clausura dice lo siguiente, dice así. Si sumas, dice, dos o más números naturales, o sea, si vas a sumar dos o más números naturales, pues la propiedad de clausura dice lo siguiente. El resultado, o sea, la suma total que tú vas a obtener, pues también va a ser otro número natural. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que completar aquí, ¿no? Que si nosotros sumamos dos o más números naturales, pues el resultado también va a ser otro número natural. ¿Cómo vamos a decir aquí? Ejemplo, dice, si 87 pertenece al conjunto de los números naturales y 13 también pertenece al conjunto de los números naturales, entonces obtendremos que 87 más 13 es igual a 100. Y 100 también es el otro número natural. Ahí tenemos la propiedad de la clausura. Si A pertenece a los números naturales y B pertenece a los números naturales, entonces la suma que nosotros obtengamos de estos sumandos pues también va a pertenecer al conjunto de los números naturales. 2. Vamos a ir con la siguiente propiedad. Ya vamos a ir con la siguiente propiedad. Y la siguiente propiedad pues a nosotros nos va a hablarnos de la propiedad conmutativa. Como su nombre lo indica. La propiedad conmutativa consiste en el hecho de nosotros intercambiar. Conmutar. Conmutar significa intercambiar, ¿ya? Entonces esta propiedad dice lo siguiente. Si dice el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma total. Esa es la propiedad conmutativa. Vale decir, miren, si tengo que 26 pertenece a los números naturales y 14 pertenece a los números naturales, entonces 26 más 14 va a ser lo mismo que yo coloque 14 aquí y 26. ¿Vieron? Primero colocas 26 y luego segundo. Eso no va a alterar el orden como tú coloques, dice la propiedad, ¿no? Los sumandos pues no va a alterar la suma total. Esa es la propiedad conmutativa. Vamos a continuar con las siguientes propiedades. Vamos, tercera propiedad, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa va acompañada de esta propiedad disociativa. Vamos a empezar. Dice la propiedad asociativa. La forma como tú agrupes, recuerda que agrupar viene a ser formar pequeños conjuntos, juntar, ¿no? Juntar obviamente más de dos elementos. Eso es la agrupar. Entonces la propiedad asociativa dice, la forma como tú agrupes los sumandos no va a alterar la suma.
A ver aquí, vamos a ver un ejemplo, ya no va a alterar la suma. Ejemplo, si 8 pertenece a los números naturales, 7 pertenece a los números naturales, 5 pertenece a los números naturales, miren. Y nosotros decidimos agrupar primero 8 más 7. Y luego ya no queremos agrupar 8 más 7, sino queremos agrupar 7 más 5. Si nosotros sumamos, vamos a obtener exactamente la misma respuesta en ambos casos. En ambos casos vamos a obtener 20. Eso nos dice la propiedad asociativa, que la forma como tú decides agrupar, pues no va a alterar la suma, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente propiedad, y esta es la propiedad disociativa. La propiedad disociativa es lo siguiente: es una adición y al descomponer uno de los sumandos en dos o más sumandos, la suma no se altera. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. Dice así: si 12 pertenece a los números naturales y 5 pertenece a los números naturales, esta propiedad consiste en que, por ejemplo, este número 12, vamos a nosotras disociarlo, vamos a separarlo en dos factores, en dos términos que sumados me den pues a mí 12. Podría ser, por ejemplo, 7 y 5. Y dice lo siguiente: si tú vuelves a sumar todo esto, la suma va a seguir siendo 17. 12 más 5 es 17. Y 7 más 5 también es 17. ¿Por qué pasa eso? Porque tú al disgregar el número 12 en dos términos, pues no estás alterando el valor. ¿Por qué? Porque 7 más 5 sigue siendo 12. Entonces en eso consiste la propiedad disociativa. ¿Correcto? No olvides que cada parte que no puedes entender, pues puedes repetirlo varias veces hasta que logres entender. Y vamos a ver ahora, antes de pasar al tema de los ejercicios, la propiedad del elemento neutro. ¿Qué dice la propiedad del elemento neutro? Dice lo siguiente: que si tú vas a sumar, si sumamos cualquier número natural, ¿con quién? Hay solo un elemento que es el elemento neutro en la adición, y ese es el 0. Si tú vas a sumar cualquier número natural con el 0, el resultado va a seguir siendo el mismo número natural. Probemos. 3 pertenece a los naturales, claro que sí. Y si a 3 le sumamos con 0, le ponemos adelante o ponemos atrás, pues el resultado va a seguir siendo 3, no va a alterar. En eso consiste la propiedad del elemento neutro, que dice lo siguiente, ¿no es cierto? Que si tú vas a sumar cualquier número natural con el 0, pues no va a cambiar, no se va a verse alterado, va a seguir siendo el mismo número natural. Acá hay una pequeña nota que nosotros la vamos a ver cuando trabajemos el conjunto de los números enteros. Por ahora estamos dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, ahora, esta parte corresponde a reforzar nuestros conocimientos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer, darte una explicación para que tú puedas reforzar los conocimientos que hemos desarrollado aquí anteriormente. Te doy una pequeña guía. La primera pregunta dice que completes con las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a mirar, por ejemplo, la alternativa A y vas a colocar al costado, pues, a qué propiedad corresponde. La segunda pregunta indica lo siguiente: métodos prácticos para usar utilizando las propiedades. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar dos números que sumados también te resulten 10. Hay varias opciones, por lo tanto hay varios espacios que tú tienes que completar. 1 más 9 es 10, otro podría ser 5 más 5, otro podría ser 2 más 8. Entonces tú vas continuando y completas. Ahora la parte B dice: calcula mentalmente el resultado de la adición. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice mentalmente. Lo que se hizo aquí en el pequeño ejemplo es tratar de agrupar en factores que nos sean más fáciles de sumar. Por ejemplo, 23 más 72, yo podría agruparlo 20 más 70, 90, y 3 y 2 que quedan, 95. Entonces, esto se hace mentalmente. Lo propio sucede con esta C, que consiste en formar grupos de 10. Aquí ya también vamos a buscar, dice, formar grupos de 10 para que podamos sumar más fácil. Por ejemplo, 7 más 3, 10, 8 más 2, 10, 20. Y tenemos 5, la respuesta sería 25.
5. Todo esto no olvides hacerlo de forma mental. Esto nos va a ayudarnos a nosotros a fortalecer nuestra capacidad de poder resolver rápidamente ejercicios donde ya no sea necesario agarrar una hoja auxiliar. Ahora, la D dice separa convenientemente, entonces aquí seguimos fortaleciendo ese aspecto, separando convenientemente. Listo, y así vas desarrollando los ejercicios que corresponden a la adición. La siguiente clase pues daremos a conocer en qué consiste la operación de la sustracción y cuáles vienen a ser las propiedades. No olvides repasar, no olvides practicar, no olvides que la matemática pues solo se aprende con mucha práctica. Nos vemos la siguiente clase.